Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con el presidente de la Asociación de Funcionarios Médicos del Hospital Regional, José Domingo Márquez, desde la terraza del Bar Galeón del Hotel Gavina. José Domingo, conversamos respecto a la dotación de médicos, ¿cierto?, al déficit que existe de especialistas, en fin. Hay todo un tema con los médicos, pero también hay un tema con los pacientes, ¿cierto? En nuestra ciudad hay, y en general, digamos, el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, tiene un diseño de cómo la gente debiera relacionarse con sus problemas de salud. Está el tema, ¿cierto?, de los centros médicos, de estas, ¿cierto?, distintas unidades que existen en las ciudades, los CEFAM, no sé cómo se llaman técnicamente, ¿cierto? Claro. Y después se supone que en una segunda etapa uno debiera recurrir, digamos, para mayor complejidad al hospital. Pero aquí entiendo que la gente, en general, no sé si pasa en otras regiones, todos van al hospital, digamos, ¿cierto? No van a los consultorios, no se saltan un poco esta etapa básica. Y eso significa, ¿cierto?, mayor congestión, ¿cierto? No se puede descomprimir en muchas veces la alta demanda por distintas patologías, en fin. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? La gente desconoce cómo relacionarse con las unidades de salud, se asustan mucho y quieren ir a la segura, al hospital. Cuéntanos eso. Pasa las dos cosas. Ya. Pasa que la gente desconoce un poco el sistema del flujo de la red asistencial, donde la red asistencial. La red asistencial, donde teóricamente la consulta básica o primaria, no de urgencia, debiera hacerse en los consultorios, donde un médico familia o un médico general atiende, diagnostica y deriva a un médico especialista o a un subespecialista, ya sea dentro del mismo CEFAM o consultorio periférico, si es que dispone de especialistas, o hacia el hospital para resolución de una patología médica o quirúrgica. Ahora, el problema viene cuando un paciente consulta y resulta que la lista de espera para atención dentro del consultorio es muy alta, o no tiene posibilidad de ser derivado a una especialidad básica, como por ejemplo cirugía o medicina general, medicina interna me refiero, o ginecología, por ejemplo, porque como decíamos en un principio, si tenemos un déficit de especialistas enorme dentro del hospital, ¿qué podemos esperar en la atención periférica o en los consultorios? No hay especialistas, salvo en uno que otro que habrá alguna hora de algún especialista, pero que claramente no da abasto para la población asignada a ese consultorio. Entonces, nuestra población se acerca al consultorio, puede ser resuelta la gran mayoría, y de hecho son resueltas la gran mayoría de las consultas que son básicas, pero a la hora de requerir un especialista no está disponible y tiene que acudir a un hospital o al servicio de urgencia del hospital. Entonces la gente a veces equivocadamente también cree que su consulta tiene que ser vista por un especialista y no necesariamente, y consulta en el hospital, o efectivamente necesita ser visto por un especialista y también consulta en el hospital. Y después tenemos que en el hospital también tenemos déficit de especialistas, no tenemos los que requerimos y por lo tanto se generan las listas de espera. Ya. Oye, y en ese sentido, ¿cómo se puede resolver esto? Porque, ¿cierto? Esto no es una cosa nueva, no es que esté ocurriendo ahora solamente, viene desde hace mucho tiempo. Y de alguna manera, por ejemplo, yo entiendo que el plan Auge resolvió esto, digamos, desde el punto de vista administrativo, teórico, ¿cierto? Entregando protocolos de atención que una vez que se cumplen y si el sistema público no está en condiciones, digamos, de asumirlo, se deriva a un sistema privado. ¿Es eso correcto, no? Eso es correcto, pero hasta cierto punto, porque primero que todo incluye solamente las patologías que están cubiertas hasta la fecha. En las patologías que es el auge. listado de patologías auges, y cualquier Ya. patología que no está incluida pasa a ser de una lista de espera general donde no tiene ningún tipo de prioridad. Y como no es ahí no hay opciones, digamos. No hay opciones, y como no es exigible al Estado, ni los hospitales ni los centros de periféricos las ponen en una prioridad en relación con el resto de las patologías. Y por lo tanto quedan en una espera y en una indefensión esa población que sufre este tipo de patologías no auge, que es mucho mayor, y a nuestro parecer, y el Colegio Médico lo ha hecho ver de manera sistemática, completamente antiético, por decirlo de alguna manera. O sea, no resiste ningún análisis que existan
pacientes de calidad 1 y calidad 2, o sea, que puedan exigir que su problema sea resuelto y otros que no. Ahora, hemos sabido, ¿cierto?, que el Ministerio de Salud reconoce una deuda histórica del orden de los 200.000 millones de pesos. No sabemos si esa cifra realmente es la que corresponde o es una parte, digamos, de la deuda histórica. Y si uno se proyecta también, ¿qué significa eso? Porque si es una deuda alta, a pesar de que 200.000 millones puede sonar como mucho dinero respecto de otros ciertos ítems que tiene el Estado, probablemente no lo sea. Pero también si uno se proyecta y dice, bueno, esto va a seguir incrementándose en el tiempo, va a seguir con los mismos problemas, no se ven soluciones por ningún lado, digamos. Claro, la verdad es que hablan de 200.000 millones de pesos proyectados a fin de año, porque a la fecha creo que van en 160.000 millones y se proyecta que a 200.000 millones son la deuda hospitalaria solamente. Ya. ¿Solamente la deuda hospitalaria? La deuda hospitalaria. Ya, okay. Y eso es de la deuda en que han incurrido los hospitales para poder dar cobertura en el fondo a la población, es lo que estábamos conversando. Tengo un déficit de profesionales y de técnicos y de administrativos, por lo tanto tengo que incurrir en gastos que no vienen en mi ítem presupuestario y eso pasa a deuda. Y eso es lo que sufre en este momento el hospital de Iquique y sufren todos los hospitales. Algunos más incurren en más gastos, otros en menos gastos. Mientras más se gasta, mejor se puede atender a la población, mientras entonces al final es una camisa de chino, por decirlo de alguna manera. O sea, hay que gastar para poder dar buena atención, si no, no hay otro camino. Ahora, ¿cuál es lo que realmente necesitaríamos? Esa es la pregunta en el fondo para poder dar una atención de calidad, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, también el Colegio Médico ha hecho ver esto al Ministerio y ellos también lo saben. Acá Hacienda en algún momento va a tener que destinar los recursos que el sistema público requiere. Y, por ejemplo, podemos decir hoy y eso que aumentó, el gasto en salud pública en los últimos años, hasta hace poco teníamos 1,8% del Producto Interno Bruto, se aumentó al 3,6%, que es el que tenemos actualmente, y sin embargo somos el país que tiene el gasto en salud en Producto Interno Bruto representado más bajo de los países de la OCDE. Y dentro de los países de Sudamérica también somos uno de los bajos. Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que de una vez por todas decidir, el gobierno de Chile tiene que decidir si quiere poner a la salud en el lugar que le corresponde para poder darle dignidad y calidad y oportunidad de atención a su población. Y volvemos al tema que nos convoca, que es un poco regional. O sea, si son números macro a nivel de inversión en salud pública, acá estamos peor. O sea, acá en el fondo la brecha es mucho mayor. Es como que acá invirtiéramos el 1,8, no sé cómo explicarlo en el fondo. Porque porque no tenemos los recursos y no hay incentivos. Entonces, ahora, cuando se ha hablado, por ejemplo, de este tema de descentralización, ¿cierto? Se ha hablado de hacer una reforma en términos de entregarle mayores atribuciones a las regiones para que tomen sus propias decisiones. No sé si el tema salud ha estado puesto en la mesa, porque de verdad uno desde el punto de vista político, ¿cierto?, sabe que se ha propuesto la elección de intendente, en fin, una serie de medidas más bien políticas, digamos, administrativas, pero en las áreas clave, digamos, cierto, desarrollo regional, no sé si ustedes han sido llamados a alguna reunión, se les ha comentado, han hecho alguna propuesta como colegio médico o ustedes en el caso del hospital acá, para abordar esto desde un punto de vista de descentralización. Mira, yo creo que no, creo que ha faltado, tanto a nivel de colegio médico como regionalmente o localmente y también en otras regiones, obviamente, el entender que probablemente la administración de recursos con mayor autonomía va a permitir también una mejor distribución, no solo que se queden más recursos en zonas que necesitan más por razones obvias de aislamiento, como que la distribución se pueda definir de mejor manera sin tener que preguntarle tanto al nivel central. Ahora tú hablabas, ¿cierto?, de este problema que es un poco, que se arrastra por mucho tiempo, digamos, ¿cierto?, que del tema de presupuesto, de Hacienda, ¿cierto?, este déficit que hay a nivel de salud en el país. Y sin embargo, también ahí, ¿cierto?, hay un tema de los estándares de salud que tiene nuestro país,
que no son malos, digamos, ¿cierto? El tema de mortalidad infantil, o sea, el país se ha ido desarrollando desde el punto de vista de la salud bastante bien, digamos, a pesar de todos estos problemas. ¿A qué se debe eso? ¿Es un tema de, se ha hecho un esfuerzo mayor que el correlato, digamos, en términos de dineros asignados en el país? ¿Por qué nuestro país maneja buenas cifras en el ámbito de la salud a nivel internacional? Eso tiene que ver probablemente con la forma en que se pensó el sistema público chileno, en que es un sistema bastante ordenado, donde se siguen normas, se ejecutan bien a nivel de los consultorios, se optimiza el recurso que es bajo, de tal manera que finalmente a la población, de manera general, le permite llegar a un amplio porcentaje de ella con buenos elementos. Sin embargo, cuando uno va al tema calidad y al tema particular, probablemente ahí nos encontramos con más problemas. Y bueno, y los números que maneja Chile también son históricos, pero no quiere decir que se van a mantener en el tiempo. O sea, en el fondo, todos esos resultados también son fruto de una población de funcionarios del área de la salud que ha estado sobreexigida durante un periodo muy prolongado de tiempo y que hoy por hoy está en la práctica haciendo agua. Entonces llega un momento en que no se le puede pedir más tampoco y que para poder seguir mejorando en esos estándares, con esos ítems, con esos índices de salud que son buenos en relación a otros países locales, ya están estancados hace varios años en relación a los países del primer mundo. Y si uno se proyecta, José Domingo, en términos de lo que viene a futuro, en las próximas décadas, 20 años, 30, 40 años más, tenemos una población que crece, ¿cierto?, en términos de esperanza de vida y que a su vez, ¿cierto?, va requiriendo más medicina, ¿cierto?, más especialistas. Una persona de 70 años, 80 años, sigue teniendo expectativas. Entiendo que las mujeres incluso llegan a más de 80 años en nuestro país. 87 años. 87 años, o sea, prácticamente vamos a llegar a los 90, digamos. Sí. Y eso es más salud, ¿cierto?, más especialistas, más recursos. Es una situación bastante compleja la que se avisora, digamos, a un par de décadas más. Es sumamente complejo, por eso que el tema de la proyección, de la previsión de qué es lo que vamos a requerir es sumamente importante. O sea, acá las unidades de salud pública, el ministerio, me imagino yo, tienen que estar trabajando permanentemente en evaluar qué es lo que se viene, porque... Especialistas, por ejemplo, para atender a la tercera edad, hay muy pocos, ¿no? Siguen siendo muy pocos. Yo creo que en Chile geriatras formados deben ser 80, tal vez. Ya. A nivel país. Yo me acuerdo cuando yo salí de la beca, hace 6 años habían, creo que 30, y han ido aumentando, 50 hace un par de años, y van a ir un par más, un par de decenas más, pero eso a nivel país. Es mucho lo que hay que hacer ahí. Es mucho lo que hay que hacer. Sí. Es mucho lo bueno, se nos pasó volando el tiempo. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Ha sido muy bueno para nuestros televidentes poder saber un poco la realidad de la salud a nivel local y también esta visión más macro que hemos tenido en este último bloque. José Domingo Márquez, presidente de la Asociación de Funcionarios del Hospital Regional. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. No, muchas gracias y saludo a toda la gente de Iquique que nos está viendo. Que ojalá sepan que la verdad es que nosotros como grupo estamos pensando siempre en poder otorgar una mejor atención y para eso son las demandas que presentamos al país. Ok, muchas gracias José Domingo. Terminamos así nuestro programa, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde la terraza del Bar Galeón del Hotel Gavina. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.